El faro de las Islas Flannan tenía apenas un año de antigüedad, cuando en diciembre de 1900 albergó uno de los misterios más desconcertantes y duraderos del siglo XX. Aún hoy, 120 años después, los acontecimientos que rodearon la desaparición de 3 trabajadores del faro elude a aquellos que deciden investigar y estudiar los extraños sucesos, eventos que podrían encajar igual de bien dentro de los círculos de conspiración, casos sobrenaturales o incluso de la visita de extraterrestres de otro mundo. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. ¿Podría haber sido un incidente tan brutal como un asesinato seguido de un suicidio por remordimiento? ¿O la explicación podría estar en el mundo de lo paranormal? ¿Podría ser cierta la leyenda de las apariciones de los barcos fantasmas y su tripulación no muerta? ¿O podría ser el caso de un relato de principios del siglo XX de una abducción alienígena? Probablemente nunca sabremos lo que pasó esa tarde de diciembre de 1900 en la costa escocesa de las Islas Flannan. Sin embargo, el caso continúa intrigando a aquellos con un sentido de oscura curiosidad. Dada la misteriosa naturaleza de los eventos, las fechas y horas exactas de los aparentes últimos días de Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur son, en el mejor de los casos, conjeturas. El primer registro sólido de que algo malo ocurrió en la isla proviene del diario de navegación del vapor Anstor, mientras navegaban desde Filadelfia, Pensilvania a Leith, cerca de Edimburgo, Escocia. Notaron que incluso con mal tiempo, la luz del faro no estaba encendida. Cuando llegaron a su destino, 3 días después, el 18 de diciembre, el capitán hizo un informe a la Junta del Faro del Norte. Un buque de ayuda, el Hesperus, debía navegar hacia la isla el 20 de diciembre. Sin embargo, el continuo mal tiempo retrasaría su partida. Sería casi una semana más tarde cuando llegarían a las Islas Flannan, poco después de las 12 del mediodía del 26 de diciembre. Casi inmediatamente después de la llegada, el equipo pudo sentir que las cosas no estaban bien. Por ejemplo, uno de los fareros debería estar en la zona de atraque para reunirse con el equipo de socorro. Además, ninguna de las cajas para las provisiones estaban listas para ser cargadas en el barco, como era el procedimiento estándar. Y lo que es más extraño, no había ninguna bandera ondeando en el asta. El capitán Jim Harvey lanzaría una bengala al aire para anunciar su llegada. También haría que el barco hiciera sonar su silbido. Sin embargo, no hubo respuesta. Sintiendo que algo estaba mal, Harvey lanzaría uno de los botes más pequeños del barco para llevar a uno de los guardias de relevo, Joseph Moore, a la isla para investigar. Haría algunos descubrimientos notables y escalofriantes. Al llegar al recinto principal, descubriría las puertas cerradas, al igual que la puerta del edificio principal. Después de entrar, no encontraría ninguna señal de los guardianes, solo una silla volcada cerca de la mesa de la cocina. Cada una de sus camas estaba deshecha, como si quizás la hubiesen dejado en un apuro. Extrañamente, el reloj estaba parado. Regresó al barco principal y transmitió los detalles de su hallazgo. Luego regresaría a la isla con un segundo marinero para investigar más a fondo y preparar un informe. Otros 2 marineros se ofrecerían a quedarse en la isla para ayudar en la investigación. Descubrirían que todas las lámparas de los guardianes fueron limpiadas y rellenadas, como si estuviesen listos para el día siguiente. Si tomamos en cuenta las camas sin hacer, esto quizás sugiere que algo malo pasó por la noche. Tal vez lo más interesante fueron las pieles que se encontraron dentro de las habitaciones. Esto sugiere que uno de los guardianes se aventuró a salir sin ellas, tal vez con mucha prisa. Harvey finalmente enviaría un telegrama y un informe del incidente más tarde esa noche a la Junta del Faro del Norte. En él afirmaba que había ocurrido un terrible accidente y que los 3 guardianes habían desaparecido de la isla. Describiría cómo no descubrieron ninguna señal de vida a su llegada. Además, creía que el accidente debió ocurrir hace una semana. Especularía además cómo los pobres deben haber volado por los acantilados, o tal vez incluso se ahogaron tratando de asegurar una grúa. Terminaría informando al consejo de su decisión de dejar a Moore y a otros 3 miembros de la tripulación en la isla para mantener la luz encendida hasta que puedan hacer otros arreglos. Moore ciertamente haría algunos interesantes hallazgos y observaciones en los siguientes 2 días mientras permaneció en la isla. El registro del faro fue actualizado por última vez a las 9 a.m.
del 15 de diciembre. Dado que el arquitecto notó que la luz estaba apagada más tarde esa noche, podemos asumir que lo que sea que causó su desaparición ocurrió en algún momento durante las siguientes 12 horas aproximadamente después de esa entrada en el registro. También hubo daños sustanciales en el lado oeste del recinto del faro. Esto, Moore lo achacaría a los daños de las tormentas que habían azotado la zona en los días 15 hasta el 21 de diciembre. Las barandillas de hierro se doblaron completamente fuera de forma, mientras que el ferrocarril de hierro fue arrancado del hormigón en el que estaba colocado. Además, una gran caja había volado por los aires y su contenido estaba esparcido por toda la zona. Quizás lo más extraño de todo fue una roca que pesaba alrededor de 1 tonelada y fue lanzada al aire y movida de su posición original. No pasó mucho tiempo para que los rumores y las afirmaciones de conspiración comenzaran. Y sin pruebas o detalles para llenar el vacío de información, todos ellos, aunque extravagantes, son tan relevantes como los siguientes. Estos irían desde rumores de que uno de los hombres había asesinado a los otros dos y luego se suicidó poco después, hasta que los hombres habían sido capturados por un pájaro gigante o una serpiente marina. Otras afirmaciones giraban en torno a los barcos fantasmas y su tripulación, que habían reclamado a los 3 hombres, o que eran víctimas de espías extranjeros. Tal vez incluso ellos mismos eran espías. La investigación oficial del Consejo del Faro del Norte comenzaría el 29 de diciembre con la llegada de Robert Muirhead a la isla. Sus conclusiones fueron conservadoras por un lado, pero también reveladoras por el otro. Por ejemplo, concluiría que 2 de los guardianes habían dejado el faro en algún momento del día, posiblemente a última hora de la tarde. Es probable que esto investigara el punto oeste del complejo debido a los supuestos daños causados por el clima adverso. Entonces declararía que quien permaneció en el faro aparentemente se fue por su propia voluntad, probablemente para investigar a su tripulación desaparecida. Esto declararía era una violación a las reglas internas. Aunque es muy posible que sea así, era una explicación demasiado simplista, incluso conveniente para algunos. Otras teorías sugerirían que el lado oeste del complejo estaba sobre un túnel que termina en una cueva al pie de la isla. En una tormenta particularmente poderosa, las aguas se precipitarían en estas cuevas y luego flotarían por la parte superior, justo donde los guardianes podrían haber estado. Esto también explicaría por qué 2 guardianes estaban fuera y un tercer guardián, posiblemente consciente de lo que estaba a punto de suceder, salió corriendo de la mesa, dejando sus pieles para advertirles. Sin embargo, al mismo tiempo, declararía que la extensión del daño era difícil de creer, hasta que se viera de cerca. Sea lo que fuese que ocurrió, entonces, incluso para los estándares de Muirhead, era algo de inmenso poder, que causó un daño sin precedentes. ¿Fue simplemente una tormenta lo que causó la tragedia? Que solo ocurriera una vez en los 70 años de su existencia activa es tal vez una exageración, al menos para algunos. ¿Podría ser entonces que lo que ocurrió esa noche de diciembre fuera algo más raro que una poderosa tormenta? Mientras que es quizás un salto, dada la poca información disponible, hay quienes creen que el incidente es un caso de abducción alienígena. Después de todo, Escocia ciertamente tiene más que su cuota de casos de encuentros cercanos y avistamientos de ovnis. ¿Podría el daño de las barandillas de hierro y al ferrocarril ser el resultado de algún tipo de aterrizaje alienígena? Todo es muy especulativo, es cierto, pero no tan descabellado dada la ya misteriosa situación. Lo que sea que haya ocurrido, parece ser un incidente aislado y uno que todavía destroza las mentes de aquellos que siguen investigando e investigando el caso hoy en día, más de un siglo después, y muy probablemente quede sin resolver. Espero te haya gustado el video, y si fue así apóyalo con tu like y suscribiéndote. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.